Se asomaban así en la cámara, todo. Che, me parece que pinché a pelota. Me parece que la pinché. Para mí estaba bueno. No, bueno, Para mí estaba piola, ¿eh? Para mí estaba piola. Para mí estaba re piola. Lo acomodemos alto. Para la página tenemos que buscar el caño, boludo, que metió. Vuelta, estaba listo, no, Vato, quiso escribir la línea. No, dale, pero lo sube la página. Poner recorte de otro clip. No, mañana. Faltaba pagar algo de Branca. Porque creo que este está buscando a Diego. El de remera clarita. Como que estaba buscando a alguien. Pero ahí viene. Ah, sí. ¿Todo bien? ¿Vos me lo por botón? No, él. Ahora salí. Parado. No, este partido se ve sentado. Bien, respetando la berranca. Lo dejaste todo calentito. Bastante mal, no. Eso me para así. Sí, ¿qué tal? ¿2-0 encima? Ahora que vamos haciendo nosotros. ¿No? Contra quién. A veces cuando juegos entre estos, ponemos acá. No, igual cuando sí, tiene todo lo, tiene la distribución en perfecto estado. Yo me tengo que dar toda la vuelta hoy de la noche, ¿no? Sí, el último salió. ¿Vos por dónde te colás, Juan? En la calle, por acá lo hago los chapazos. Sí, la vuelta de triunvirato. Claro, esa es la que me mata a mí. Pero ¿para dónde? Ah, claro, vos salís. A mí me conviene que tenés que volver a la tengo que pegarte la vuelta. Si ese more, vamos a tomar. Revoleo la bici, se trepa uno, revoleo la bici, la agarra y me trepo yo. ¿Verdad que te hizo solo? Tengo que treparme, pasar la bici y bajar. ¿Viniste en bici? No, che. ¿Dónde estás? No sé, por ahí andará. Está solo, con tiene cancha. Partido Branca, ¿qué pasó? Sí. Pelota, te la contaste vos, boludo. ¿Qué te pagó algo? ¿Qué? Ah. Que hagan los pedidos una semana antes, ¿no? Y se pone bien que tenés que... Pero La bebé es cara y yo soy caro.
Si hacen un silbatazo de rugby, viste, como red rugby, viste. Y después, mira, fíjate ahora cuando si es con barrera un silbato, vas a ver que hace un sonido raro, onda, no hace pi, hace como también. No sé por qué hace esa tonada, es un pi raro. Mira. ¿Por qué hace ese? ¡Qué golazo! El anterior 7-0, ¿no? Para Deportivo Branco. Sí. Menos mal que lo filmé, boludo, así para que cuando perdieron ni reaccionó, obviamente. Pero el anterior lo filmó la mamá de... Oh. Y encima ganó como 4-2, No hizo nada. 2 goles grises y lo quería ver en stream y todo. No Y se se vieron los goles de pedo. Pero anda, capaz que querían ver jugadas y no. iba al rugby. Porque no se te ve ni la cabeza. Boludo, una cosa es filmar abajo, Claro. pero otra, boludo, que filma abajo pero te corta la cabeza. Y nosotros uno quisimos nominar su gol, No estaba, estaba el gol, pero no. pero no, de pedo y se veía cómo entraba la pelota nomás. Claro, porque No se veía la chilena. encima gira lento, ¿viste? Sí, no se veía la chilena que tiró el chabón. ¿Quién me está empujando? Es un dengue. Ay, dice ¡Acomódense, dale! El otro día creo que maté uno. Una iris, no sé qué ver. Viste que son más grandes. Igual hay 35 tipos de dengue distintos. Sí, boludo. Ya me aburrí. Ya pasó de moda. Encima a mí me duele un ganglio acá, me parece que me voy a enfermar. Ya pasó de moda el dengue, boludo. No existe. Sí, que pica. Es como el COVID. Pasó de moda ya. Mal, viste que onda era así y después ya ni bola, ¿viste? Pasó de moda. Me quedo. Dale, ven igual. Pelota. Digo, ponemos justo a cargar los goles. Tranquilo. ¿Y dónde está en todo? ¿Está filmando otra vez? Hermana de Charo. No, en serio tengo que el partido ese burro.
Tengo que ver el partido de esos burros. ¿Cuál? De Rocky Team. ¿Qué hoy pues? ¿Acá? No. Sí, creo que le desinflé de más. Por cómo se escuchó cuando le pegó. No, no. ¿Estás? Hermoso. Bueno, acá, ¿no? Sí. No me fijé de qué lado. Aquí está, mal ahí. Que ya no podemos ver en la semana los partidos. Pues es una pelotuda. Yo que soy Ranzo, si quiero ir viendo qué pasó van. Sí, pero por eso no sé quién es que molestaba y podía, ¿por qué tiene más hora tal? ¿En serio? Sí, boludo, por eso sacó los cosas. Onda, solo tenemos Gaby, yo, Santino, Mati. Mati. Y no, Héctor no, ¿para qué quiere Héctor tener el coso del estado? ¿No por qué lo tengo? Algo así, boludo. Ah. Si no voy a molestar a nadie. Yo tampoco molesto a nadie. Sí, pero yo tengo que ver la carpeta de la foto, boludo. Pero uno lo hace tipo apenas largan la lista. Hago el drive de la foto yo. Por eso, pero no lo haces tipo antes que arranque el fin de semana eso. No, porque si se bajan partidos me tengo que empezar a borrar carpetas. Entonces hago, por ejemplo, bueno, ayer no las hice, pero siempre hago viernes. No, igual tranquilo que la carpeta de ayer, ¿sabes cuándo la van a subir? Pará, ¿quién estuvo ayer? Te dije, tanto no es inflada, boludo. Está re bien esta, boludo. No, de alto puchito. Aparte, le inflas un poquito más y se quejan de estar muy dura, boludo. Hasta el tobillo, le pegué con el tobillo que tengo mal y no me dolió el tobillo, imagínate. ¡Felipe! Cambio. Igual tengo razón. ¿De La carpeta, la foto de ayer se van a subir recién el que viene. ¿Quién vino ayer? La foto, Fana. Ah, sí. Yo la carpeta de la foto de la semana pasada no las pasé, ¿viste, del grupo? Sí. Y me dijeron, che, Diego, ¿no te pasaron el link con las fotos? No, tenés que entrar vos al link. Dale, entrá y mandá en la link. Salí de acá. Cada uno que entre, boludo. Ah, yo entro igual, siempre. Si veo que están buenas las fotos, bueno, las mando. Pero ayer no vi que esté muy linda la foto. O sea, a mí no me gustó casi ninguna. De Numía, de los pibes. Esa no la mandé. Una menos, dale, una vela. Al juego. Al juego. Bajá, bajá. Dale, ahí vos, Estaría para que se baje el último partido, ¿no? Ya tengo hambre, yo. Yo también. ¡Da la vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¿De una Moreira? 4. ¡Mucho, Mati! Tranquilo, 3. Yo ni me acuerdo. Estaba dando todo. Y el golazo, el toqueteo. ¡Fuera, fuera! Sí,
que le pega así, que la clava en otro ángulo. El otro hizo uno, ¿no? Sí. ¡Ey, Juli, ahí! ¡Va atrás! Se defiende bien. En 3 horas jugamos. Está atrasado, este es el partido de las 7 recién. Es el partido de las 7 este. Está atrasado, nos la entregó tarde el otro torneo. Queda un tiempo entero todavía. Ese corte de pelo no puede descansar a nadie. Andá para allá, vos, sin ser porteño no puedes descansar a nadie. 16 minutos del primer tiempo. ¿Ese es el primero? ¿Cómo en esta? Sí, Bueno, ya. en esta creo. ¿Cómo creo? ¿Qué tenés? Él también tiene el cosito del staff. ¿Por qué me preguntas? No, él no, boludo. ¿Cómo que necesita entrar en el grupo? Sí, pero no tiene onda, te tienen que habilitar para verlo. Ahí no está habilitado. Y si él no hace cuánto no es veedor, boludo. Sí, estaban tipo todos habilitados. Nah, ¿Cómo me habilitan a mí si no saben mi Gmail? Se lo pasé hace poco recién a Mati yo. lo que pasaba también con el Excel. Tienen a Juan, yo me manejo con el árbitro, no con el veedor. ¿Con el árbitro? Sí, Acá sí. lo tienen. Eh, ¡Nico! ¿Esta? O sea, después de este, pero le queda todo el segundo. Claro. Y la mitad del primero. Peor, ¿eh? Lo que pasaba con el Excel, que no sé quién de los pibes se lo mostraba onda equipos, suponete, no sé, si tenés algún amigo en otro equipo. Claro, como que yo se lo pasé en ese momento difunto. A difunto y como que se fijaban la designación de los árbitros y capaz que viste que hay a veces que ponen, no sé, el árbitro y capaz que de repente lo cambian y ponen no así. Sí. Bueno, y capaz se fijaban en eso, ¿por qué teníamos a tal y lo sacaste y pues hiciste a tal? ¿Y vos cómo sabés? Sí, claro. Así que no sé quién era el que mostraba el Excel. En una de esas el chabón cobraba plata. Un crack. Gracias lo vas a hacer. Te vas a poner en juego tu Alto laburo tarado. sin que haya plata en el medio. Ni ahí. Esa es la gente que no tiene mente de tiburón. Son unos fucking panzas. ¿Cuánto falta? Un tiempo entero. ¿Qué grita tanto? Entero. ¿Por qué grita tanto? Pero siempre está buen humor. Sí. Y si me seguís preguntando, 3 partidos te van a faltar. Igual, estaría muy feo, ¿no? Que se atrase tanto el torneo anterior. Que este es en serio el tercer No, no partido se de las puede. 7. No, Ya, ¿no? Decís chavo, andate. no, onda, se cancelan las últimas horas hasta las 11 el último horario de alquiler. Boludo. Pero ponele, se atrasa el otro torneo, le tenés que decir, loco, mirá que la 7 la cancha es mía. No, sí, O sea, eso. lo rajás a la fila de ellos. Sí, no, y aparte se encarga de ese 5, no le alquilará más. Si se atrasa tanto así, no le alquilará más. Boludo. Alguien le había pedido la de él.
¡Dale! ¡Bien los dos! ¡Bien, More, bien! Yo le iba a pedir a Gaby las cosas que lo fui a buscar a Gaby. Pobre Lucas, boludo. No me deprimamos. Tu pobre Emilia Viernes. ¿Dónde toca? ¿Qué? ¿Dónde tocaba? En Movistar Arena. Yo la dejé con la casa de la tía. Yo le tuve que decir. Este es el de las 9, ¿no? Bueno, son las 10. O sea que el último partido es uno solo. Sí. No, son dos. ¿El de la 10 son dos? O a la 11 había uno. No, no hay ninguno acá. ¿Qué, agregaron uno o se confirmó? La verdad que Entonces no tenemos ninguno nosotros. ¿están los dos en verde? Sí. Mirá. Ah, no, pará, vos te parecen rojo. No, es otra cosa. Ah, Ah, lo confirmaron, la concha de su madre, boludo. ¿quién confirmado? Puta móvil con el otro, boludo. Estaban, hoy a la mañana estaban en negro. Me iba a la mierda. Ah, claro, estaban solos, no, re morir. Me iba a la mierda, boludo. ¿Qué querés? No, no te puedes ir muy lejos si tenés que llevarlo a Gaby, a Juan. Hay a veces que me voy antes, boludo, y me lo ¿En llevo. serio? Yo tengo mis tiempos, boludo. Onda, ellos vienen con... Sí, Porque justito te da. y sí. Seguilo a este que es buen defensor, boludo. ¿A quién? Sí, ¿O el de allá atrás? el de allá atrás. ¿La ubicación que te mandé le sirve, bueno? Mañana arranco a las 7 también. Pero yo ya arrancaba a las 8, se suponía. ¿Por qué tan temprano? A las 7 es el primer partido de... Platense. Ah, en Platense. Acá también arranca a las 7 después. Hay 3 partidos a la mañana, boludo. Yo venía a las 10 de la mañana, boludo, una paja. Mal. Ay, se lo dio a Marcelo. Igual 10, 11 y 1, boludo. Hijo de puta, poneme a las 12, boludo. ¿Qué es ese ahora en el medio del pedo, boludo? Se lo dio a Marcelo. Que lo parió. Yo capaz que hago 10 y 11 y que el de la 1 lo haga la... Charo. Charo, porque... Boludo, a las 3 y media juega River, boludo. Si se atrasa un poco acá, 2 y media. Y tengo que... No, sí, llego, pero tengo que almorzar, todo es una paja, boludo. Ahí sabés lo que tienen que buscar, gente que no sea hincha de ni de Boca ni de River. Para esas cosas. Como yo. Yo no soy hincha ni de Boca ni de River, ¿sabes qué? Sí, estoy re contento. No sufrís. Pues ya sufriste bastante. Y ya sufro siendo hincha de Racing. ¿Cómo que fotos Sheila? Sheila. ¿Sheila también saca fotos? Sí, tiene un curso de fotografía. Sí, tiene cámara. Vamos a ver. Ya tenía. Vamos a ver qué onda. Capaz Yo voy a saca- tener una fotógrafa para ofrecer. Capaz que saca bien, no sé. Por ahí saco como yo. Yo saco altas piques, no hice ningún curso. Que no hay demasiado valor. Por eso. Cuando yo, a mí me encantaría en vez de filmar sacar fotos. ¿Qué tiene que hacer? Onda, salvo que vayas a Platense, que ahí sí la foto le tenés que agregar luz porque es una poronga. ¿Sí? Pero si no, boludo, acá está re bien la luz, boludo. Mandá ahí, pa. Acá como saca Pilu, viste que hace una ráfaga en algún momento y después elegís. ¡Dale! Apuralo este que después... Siempre se prende un pucho y después... Juan, Un minuto. un minuto. Ya me odio. Ya me odio. Ya te filmo, ¿eh? Dale. Prendélmelo y lo que sobre me lo dejas a mí.
Cerramos así el trato. Una pitada. Claro. Eso sí, estamos en Platense, estaba hecho Sí, solo, ¿viste? una sola, ¿no? Hizo. Toma, fumate. Y dale, dale, Juan. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Me dice. 2 minutos le digo, porque ahí estamos muy en hora. Digo, tenés tiempo. Y lo dejo porque también soy fumador. Digo, tenés 2 minutos. Bueno, se puso el cronómetro. Boludo, ¿cuántos cigarrillos? Porque pensás que... no debe fumar mucho. No, onda, 2 pitadas por Claro, 2 cigarrillo, pitadas por pero... cigarrillo y lo tira. Claro, pero... Gasta un montón, Gasta boludo, una banda. porque... Pensás que en cada entretiempo, boludo. Sí, en cada entretiempo, entre cada partido. Boludo, Una locura. ¿qué? ¿Dura todo por día? Más o menos. ¿Cuánto está la cosa? Nosotros en Nicolás. Es re viejo, ¿no? Imagínate que yo el de 10 me sale 1500. Yo para hacer una filmar. Tu primo tenía una botella de agua, boludo. No te pasé por delante de la cámara. Che, el bidón... ¿Y el bidón? Che, no, Que Richo, me durmieron. ¿Se puede amarrar agua un poco? Vayan a tomar agua, dale. Tomen agua, dale. Pero hay un video. había un bidón acá en Había el un partido bidón. anterior y... No me digas que me lo choreó. robaron. Chicos, Marce, ¿ustedes tienen los 2 bidones? Esto va a ser de... No, me robaron un bidón. No hay cosas acá. No, que teníamos uno acá. Ah, ya hay uno. Diego, Mando corte de protección acá. Diego. Diego, hay uno allá. ¿Quién juega acá? Rustic. ¿Quién? Rustic. Rustic. El de que está... Lo del sur. Valor y que me robaron un bidón. Aparte justo Branco. Igual... Ah, igual ahí están tomando. Si no hay... Bueno, vamos. No hay constitución. Chao. Dale. ¿Tiene qué? Te están esperando a vos, Juan. Están esperando a vos, Juancito. Ya fumado, boludo. Sos pibe, boludo. Ah, boludo, lo pagué. Muy bien. En el laburo no se fuma, papá. Sos pibe, boludo. Chicho filmando. Decí, no me escuchaste, ¿no? De Listo, nada, después te lo digo. Y capaz se escuchó acá, boludo. Pasa que yo no estaba prestando atención. Boludo, viste, le habían cerrado La página esa, la boludo. página, boludo. Encima vos me lo mandaste y yo ya le había confirmado a otra chica. Una G5 compré. Ah, ¿sí? ¿A cuánto? No, me salieron de la cara de un huevo, 90 lucas. Claro. Pero me dejó 2 cuotas de 45 para darle. Y además la paga mi vieja porque es un regalo de cumpleaños. ¿Y cuál modelo? Nike Air. Como... Ah, no, esta no son. ¿Viste las otras blancas que tengo? Sí. La que yo Facu ayer. Así, pero en otro color. ¿Qué color? Un marroncito, está fachero y negro, qué sé yo, algo así. ¿Sabés cómo me lo doy con los pibes? Carne empanada cortada a cuchillo. Bueno. Tiene que estar bien condimentado el... Son cocineros los chavales. sí. ¿Le ponen aceituna y eso? Estamos ahí. Le ponen aceituna Yo y voy a eso. comprar estas, pero vamos a que ver un villero. Ah, La sí, pipa así. no. Esa pipa es re... O esta Louis Vuitton. Ah, pero esa, ya teniendo esa clase de zapatillas... Es obvio que eso es fake. Sí, boludo. Por lo menos las mías son fake, pero pasan Boludo, yo desapercibidas tengo tranqui. una Nike... ¿Cuál era? ¿Esas que son? ¿G5 o las que venden ellos? La que venden ellos. Ah, están buenas, yo dije, No, boludo, onda... Son seguidos. Hasta ahora... Aparte ¿Cuánto? se doblan bien.
ya hace 4 meses. No sé. Y la estoy reusando porque yo tengo otras que no la usé tanto, ¿viste? Porque había comprado un talle más grande, ¿viste? Y ya me quedaba medio choto y medio paja cambiarlo. No, yo me quiero comprar. Pero esta como que pedí bien el talle y entonces son re cómodas. Yo me quiero comprar originales. Sí, pues salen arriba de 100 lucas, 120. ¿Tendré que laburar? O sea, lamentablemente tengo gustos caros. Igual antes de que comprara zapatillas de 120 lucas me compré un par de botines que no tengo. Me quiero comprar uno de 11 yo. Pero necesitaba antes las zapatillas. Porque esta no la uso para hacer. Si vos te fijas, estas son laburos. Ve que están todas sucias manchadas. La usaba en la feria, le cayeron aceite, grasa, de todo le cayó. ¿Qué hacías en la feria? Arranqué como cervecero. Servía cerveza. ¡Vamos, amigo! Ahí te da. Arranqué vendiendo cerveza artesanal, tirada. Después se pasó la comida y me tuve que hacer cocinero. Y te preguntaban, ¿y te estudiaste para esto? No. Encima le hacía rap sexy. ¿Y qué hacías en la cocina? Tacos. Onda, cortaba la carne, todo. Claro. Preparaba el taco, antes preparaba con el condimento, todo. ¿La bocha para entrar en calor? Está bien, amigo. Cualquiera. Sí, por favor. Empanaditas chinas, arrolladito primavera. La salchicha, los corn dogs, lo que vienen tipo harina. Sí, envuelto en harina. Así tenía que preparar la mezcla, fritarla. Yo trabajé en un restaurante y en una paja. No, sí, lo mío también. Encima, lo mío, al no ser restaurante, ser feria y tener que desarmar, y armar los viernes y desarmar los domingos se le había ido el chabón a él, ¿viste? Tipo, habían echado un chabón. Y él tenía 2 puestos, el de comida y uno de bebida, de jugo, de licuado, todas esas cosas. Y en el de licuado le quedó una mina, una mujer. Era tipo una feria como la que se arma. Ah, como el Saavedra. Claro. Sí, así. Está buena esa, Y la mina la habían mal acostumbrado tipo, en otro puesto, en el otro puesto en el que trabajaba, que al ser mujer no hacía nada. Entonces yo me tenía que desarmar, tenía que lavar lo que yo había usado. Después, desarmar mi puesto lo más rápido posible, desarmarlo para después ir a desarmar el otro puesto, el de jugo. Después de desarmar el puesto de jugo, meter el puesto de jugo adentro del carro en el que trabajaba yo. Después, enganchar el carro, todo que quede bien, que no falle nada, porque había que enganchar la camioneta y rezar de que no le queme ningún fusible a la camioneta. Después de todo eso, irme hasta el viso, desenganchar el carro, dejarlo, volverme todo por 15 lucas, boludo. El otro día, no, cuando Facu me dijo, amigo, te tengo un trabajo, 2 días, un día 5 lucas, ¿cuántas horas le digo? No, 3, amigo, me dice. Sí, dale. ¡Palermo! ¡Pero Patina! ¿No se colgó del travesaño? ¿Sabes qué entró así? Pero por eso. Se colgó, ¿no? Y cuando Facu me dice, venite a hacer de bebedor acá, digo, sí, amigo, de una. Hablé con el que era el jefe y le digo, che, loco, vos querías recontratar a Nicolás, ¿no? Sí, me dice. Listo, y estabas viendo cómo hacer, que íbamos a ir 1 o 2 días un fin de otro uno, sí, bueno. Así que vaya los 2 días, Nicolás, y yo me voy solo los domingos a ayudarte a desarmar, porque el chabón vivía en Urquiza y le servía más que yo que vaya porque el otro vivía en Parque Chacabuco. Dale, me salvó la vida, Divita, me dice, listo. Ahí arranqué a cobrar 10 lucas por un día, pero eran 12 horas, boludo. Después cuando arranqué con Rappi le dije, ni le dije que no iba más. Nunca más le mandé mensaje. ¿Iba mucha gente? No, boludo. Ah, era un embole. Sí, y encima cuando
Cuando iba ese Nicolás, o sea, ese Nicolás cobraba más que yo, boludo, imagínate. Cobraba más plata que yo. El chabón de caja le hacía. Ya le hice cañata. Gracias, perro. Ese Nico le hacía el caja 75.000 pesos. El domingo, el viernes, que era el día más power. El sábado, 100, ponele, que era también el más power de los dos en realidad. Y el domingo, que era el más tranquilo, el que no iba a nadie porque no era hasta muy tarde, le hacía 150 lucas de caja, 200 lucas le hacía yo. Imagínate. La re diferencia. Y no te digo que no es que iba mucha más gente un domingo que un viernes, ¿no? Al revés. Pero ¿qué tiene? Yo le charlaba los cosas y le iba vendiendo una hamburguesita, la hamburguesita le digo, me compraban 2 tacos, le digo, ¿y el nene qué va a querer comer? No, el nene nada. Ah, tengo una hamburguesa para el nene. Tengo una hamburguesa para el nene. El nene nada. ¿Vos querés una hamburguesita? Le digo, sí, bueno, dame una hamburguesa. Pum, le hacía la hamburguesa. Me imagino que vamos para acompañar esto, ¿no? Sí, dale. Y si querés tomarte un buen licuado, andate al jugo de allá. Y le señalaba el otro puesto, le decía yo. Que eran del mismo. Claro. Yo terminaba cobrando 10 lucas un día, nada, salí de acá. Siempre veo. A mí cabecea y después. Lo encontré ayer después de 2 años de tenerlo guardado, lo que menos empecé a cargar. Y es más, cuando se dio cuenta el chabón que yo acá estaba cobrando mejor que ahí, no sabés, de la nada era, ¿cómo estás, Dieguito? Te paso a buscar tal hora. Antes era, Diego, tenés que hacer esto, era un forro. Después se puso re amable. Salí de acá. Igual era más amable conmigo que con ese Nicolás, que con el otro pibe. Yo trabajé en un restaurante ahí en el centro, boludo. Primero arranqué. ¿Cuánto va a esperar? Ah, cabeció y se colgó. Pará. Y cuando pica la pelota le pega el travesaño en la parte de adentro y entra por eso. Cabeció, le pega. Y cuando vuelve, cuando pica de vuelta, vuelve a picar y entra. Pero el travesaño estaba, mira acá. Estaba acá el travesaño. Yo arranqué como ayudante de cocina. Sí. ¡Vete de vuelta! Si me preguntás, Cabecea, se cuelga el travesaño. claro. Después, Y cuando pega en el travesaño entra la pelota. Pero él estaba colgado. Ayudante de cocina, la primera vez que se me acerca no boludear. Decime, amigo, ¿te puedo pedir una pelota para calentar? No, amigo. Esa como está rota, ¿no? También. Sí, con esta pues. Esa con esa. ¡Alto! Ayudante de cocina era. Y después. cambio fuera. Sea malo, espera, te digo que me está haciendo mal, boludo. No, pero si se no. Espera, todo. Dale. Mira hablar, dale. Y después
bueno, a veces el chef se iba y tenía que estar yo y era un estrés. Hacer cosas, boludo, todos los pedos. Y encima, el chabón el otro, Nicolás, se le llenaba él, ¿viste? Hubo un tiempo en el que y se iban. Igual una vez me la mandé, boludo, con mi jefe. Había ido a laburar, ¿viste? Me dije, Norbert, ¿qué? A las 4 me tengo que ir. ¿Por qué? Me dice, tengo un turno médico, estoy haciendo una parada de trámite acá, Parque Chacabuco. Ah, bueno, dale. Parque Chacabuco. Vivía la hijada de él, de mi jefe. Y ella no quería que se entere nadie, que tipo, yo tampoco, que estábamos viéndonos. Juli. No se falta. ¡Piso! ¡Toto! Dios. ¡Ah! ¡Cierren el orto, dale! No nos metamos más. Ya está, ya sabemos cómo es. Es un tarado. Ni hablé. Listo. Doc. No, pará. Se levanta. Espera. Tiene que hablar, Ya está. Bueno. Espera un poco para allá. La leo y se viene y nos quita la chaquita con el puta. Dijo el otro y se vino a jugar. Juan, ¿estaban juntando la plata ya los equipos? A Rustic no les pedí, pero a Eche sí les pedí. A la Villa Leñata sí les pedí. ¡Está solo! ¡Dale, Corcho! Todo Philip Morris. Son dos equipos diferentes. Por eso, siempre era conjunto. A los jugadores también. A los jugadores. No tenemos nada. Y el chabón sale ahí. ¡Mucho!
¡Toto, Toto! ¡Cambio, pera! Estoy para un día ponerme los guantes con tu guá, La vez que te vi atajar, te bien, ¿no? Un partidito tengo ganas de volver al arco. Estaba pensando volver a Grono, ¿viste? Con Facu. Para atajar. Yo me acuerdo cuando arranqué a jugar en Atlanta. Dependiendo del día era lo que entrenaba. Encima se fue a la mierda. ¡Ey, Feli! ¡Dale! ¡Está solo, Feli! ¡Está solo! ¡Dale! Ah, fue en bici, boludo. La hizo bien, boludo. Lo reban. Pues se fue a la mierda la bola. Sí. Volvé con Feli. Bueno, dale vos.
Antes estaba re adelantado y ahora, mira, todavía ni empezaron y ya va a terminar este, boludo. Agarré la bici y lo fui acá en la bici. Lucio, te va. Mirá. Dale.